Capítulo 16. Shirou regresó a casa junto a Caster en completo silencio. Ambos tenían sus propios pensamientos con los que lidiar. Para Shirou, la guerra del Santo Grial fue una pesadilla que regresaba. La posibilidad de que se repitiera esa tragedia fue suficiente para hacer hervir su sangre. No sabía qué quería hacer el sirviente a su lado ahora que sabía la verdad detrás del Grial. Su deseo era bastante simple y directo, pero el Grial no podía hacerlo realidad a menos que ella ya supiera cómo realizarlo ella misma. Por lo tanto, a menos que hubiera un requisito de energía que solo el Grial podía proporcionar, ya no tenía necesidad de obtenerlo. El problema era que todavía tenía que sobrevivir a un conflicto en el que ser asesinada era un requisito para que los otros competidores ganaran. Claro, tenía toda la intención de contar la misma historia a todos los maestros y sirvientes con los que se cruzaba, pero eso no significaba que lo creerían o lo escucharían. Peor aún, también podría haber personas que no quisieran nada más que ver arder el mundo. No podía descartar la posibilidad de que el Grial corrupto se acercara a personas tan comprensivas. Eso significaba que no podía simplemente revelar de plano lo que sabía del Grial sin conocer las intenciones de los demás sirvientes y sus maestros. Sin embargo, también difícilmente podía ir a la batalla y exigir conocer sus motivos. La salida más fácil era eliminar indiscriminadamente a todos los sirvientes, sin hacer preguntas, pero eso era algo que Emilia Shirou no podía hacer. Eso a su vez significaba que su camino a través del conflicto que se avecinaba iba a ser el más difícil de todos. Es cierto que no era algo que pudiera lograr por su cuenta y la verdad, ni siquiera si tenía un sirviente propio. Necesitaba volverse más fuerte, eso estaba dolorosamente claro, pero también necesitaba formar alianzas con maestros comprensivos y sus sirvientes si quería la más mínima esperanza de que este conflicto llegara a algo parecido a un final feliz. Por supuesto, solo había una persona a la que Shirou podía considerar lo suficientemente confiable para abordar y discutir el asunto. Tosaka Rin, el heredero de una de las familias fundadoras, era uno de los más propensos a ser seleccionado como maestro en lugar de su historia con el Grial, y sabía lo suficiente de su carácter para estar bastante seguro de que ella no abusaría de su conocimiento de la guerra. El punto era, ¿estaría dispuesta a confiar en él tanto como él confiaba en ella? A decir verdad, Shirou no estaba tan seguro de eso. A pesar de su reciente historia amistosa, Shirou aún tenía que enfrentarla como practicante del arte. Los magos eran un grupo de personas sospechosas, y de repente se reveló a ella como un mago después de todo lo que ya había pasado debido a la guerra. Era probable que desconfiara de él, si no desconfiaba directamente de él por mantener este secreto tanto tiempo después. Hacerse amigos. Sí, no podía ver que se lo tomara bien en absoluto. Se abstendría de contactarla al respecto hasta estar seguro de que ella sería maestra. Si llamaba a su propio sirviente, sería más probable que escuchara lo que tenía que decir. La gente estaba mucho más inclinada a confiar en los demás cuando, después de todo, no eran los más vulnerables. Dicho esto, había muchas cosas que necesitaba preparar. Tan pronto como pudiera, revisaría el material que tomó del taller de Guilford y vería qué podía usar para su beneficio. Para ser completamente honesta, Medea podría considerarse extremadamente afortunada, considerando todo. Dejando a un lado la convocatoria de un maestro horrible, el reciente giro de los acontecimientos podría contar como una verdadera bendición. Es cierto que el Grial no era lo que esperaba que fuera y, aunque eso definitivamente no era algo que pudiera considerar positivo, el hecho de que se las arreglara para descubrirlo tan pronto le dio tiempo suficiente para planificar diferentes opciones. Sí, sobrevivir a la guerra no se había convertido en una tarea más fácil, pero con mucho más conocimiento y tiempo a su disposición que la mayoría de los otros sirvientes, definitivamente tenía la ventaja. Además de eso, ella estaba completamente libre, ya no restringida por los caprichos y deseos de otra persona, y para mejorar las cosas, estaba en términos amistosos con un magus capaz y orientado al combate. Eso no significaba que seguirían siendo aliados a largo plazo, pero mientras ella no actuara abiertamente de manera que entrara en conflicto con su brújula moral, era poco probable que se volviera contra ella. Los héroes eran predecibles así, pero en este caso fue algo bueno. Dicho esto, su máxima prioridad era evaluar exactamente cuánto tiempo tenía antes de que comenzara oficialmente la guerra. Con toda probabilidad, los otros maestros no aparecerían en el campo de batalla mucho antes de que comenzara el conflicto, a menos que fueran nativos de la ciudad. Era una apuesta arriesgada exponerse demasiado pronto, a menos que existiera la posibilidad de adquirir algún tipo de ventaja.
En ese sentido, el plan de Vincent no había sido malo, simplemente estaba mal ejecutado poner sus manos sobre un maestro enemigo potencial antes de que ella hubiera convocado a su sirviente y influir en su causa. Fue una excelente idea, ahora tuvo la oportunidad de implementarlo mejor, gracias en buena medida a su nuevo conocido. Ella no sabía cuál era su relación con las chicas Tosaka, pero tenía pocas dudas de que si jugaba bien sus cartas, podría manipularla a través de él. Las dos preocupaciones más urgentes que tenía actualmente eran obtener una fuente estable de prana y encontrar una base de operaciones desde donde pudiera establecer todos los proyectos futuros. Mientras reflexionaba sobre estos temas, completaron el viaje de regreso a su casa. Caster, dijo mientras se acercaban a la puerta de su casa, ¿tienes alguna idea de lo que vas a hacer a partir de ahora? Estoy un poco perdida para los planes a partir de ahora, mintió suavemente. Hay una serie de cosas que debo considerar antes de tomar una decisión. Entiendo. Supongo que tú tampoco tienes un lugar donde quedarte. No, respondió con calma, aunque realmente no necesito un techo ni nada. Ya veo. Bueno, siéntete libre de quedarte aquí todo el tiempo que desees. ¿Verdaderamente? Preguntó un poco sorprendida por una invitación tan abierta, aunque planeaba preguntárselo ella misma. No esperaba que la preguntaran primero. ¿Podría ser que él mismo estaba planeando algo? ¿Por qué quieres que me quede aquí? No es que esté disgustado con eso. Bueno, se rió entre dientes, realmente sería de mala educación si te sacara de la calle solo para obligarte a volver, no un día después, ¿no? Supongo, pero realmente no creo que eso sea todo. Caster, ¿hay algo malo en ayudar a alguien solo porque puedo? Shirou-san, como alguien que camina por el camino de los magos, debes saber que en este mundo nada es gratis. Siempre hay un precio que pagar por todo lo que tomamos. Bueno, entonces, ya que no eres tú tomando nada más que yo ofreciéndolo, no debería haber tal problema para empezar, ¿verdad? Quizás, admitió finalmente. Una vez más se encontró incapaz de comprender sus motivos. No creía que él tuviera ninguna intención nefasta en lo que a ella respectaba, pero no podía relajarse mientras no entendiera la situación por completo. Bueno, cualquiera que sea la razón, todo funcionaba a su favor. Mira, no es como si tuvieras que quedarte aquí permanentemente. Si deseas quedarte hasta que encuentres otro lugar para ti, también está bien. Gracias, respondió finalmente. Entonces aceptaré tu amable oferta. Genial. Siéntete libre de considerar este lugar como tu hogar todo el tiempo que quieras. Y con eso finalmente cruzaron las puertas y entraron en la tranquila atmósfera de la casa de Emilia. Los eventos que cambian la vida y las revelaciones que hacen añicos el mundo generalmente llegan sin previo aviso. Tal era la tremenda y cruel verdad que Fujimura Taiga se vio obligada a reconocer una tarde soleada mientras se ocupaba de sus asuntos, que resultó ser aprovecharse de su hermano menor adquirido. Ella nunca lo vio venir, aunque explicaba mucho sobre el carácter de su pupilo durante años. Se preguntó si a la pelirroja simplemente no le gustaban las mujeres, pero la escena frente a sus ojos explicaba por qué nunca parecía interesarse en una de las muchas chicas atractivas que parecían gravitar a su alrededor por una razón u otra. Emilia Shirou estaba interesada en mujeres mayores. Por supuesto que no esperaba saberlo durante una visita sorpresa a la hora del almuerzo, cuando se suponía que Shirou estaba postrado en cama con un resfriado, mientras que en realidad se veía más saludable que nunca y aparentemente en dulce compañía. Para ser honesto, ella se habría sentido secretamente orgullosa, y todavía lo estaba en menor medida, por el puro descaro de fingir estar enferma solo para pasar tiempo con su novia. Si tan solo eso, esa mujer no tuviera el descaro de sentarse en su lugar en la mesa, comer la comida hecha a mano de Shirou, que estaba destinada a ser de ella y solo de ella. Por supuesto, frente a tal afrenta solo hubo una reacción apropiada y razonable. Shirou. Y así la tierra se estremeció y los cielos temblaron bajo la feroz rabia del tigre de Fuyuki. Au, mierda, ¿por qué diablos estaba Taiga incluso allí a esa hora? Correcto, no tuvo clases esa tarde y la práctica de tiro con arco no comenzó hasta mucho más tarde. No era sorprendente que ella hubiera venido a ver cómo estaba, ya que supuestamente estaba enfermo en la cama, pero se olvidó por completo de considerar la eventualidad de que ella pasara por allí con todas las otras cosas que le preocupaban. Y allí lo encontró, sentado a la mesa con una mujer extranjera de la que Taiga no sabía nada. Conociéndola como la conocía, no había duda de que ella pensaría que él se inventó su enfermedad solo para estar solo en casa con Caster, lo cual resultó ser la verdad en este caso, pero estaba dispuesto a apostar a que Fujine llegaría a la peor conclusión posible sobre la verdadera razón de su mentira. ¿Cuál es el significado de esto, Shirou? ¿Quién es esta persona?
preguntó señalando con el dedo a un Caster sorprendido pero algo divertido. Ah, Fujine. No esperaba que vinieras a almorzar, trató de ganar tiempo mientras su cerebro trabajaba para encontrar una excusa creíble. De eso no tengo ninguna duda. Explícate. Ahora. Es una historia un poco complicada, respondió sudando balas. Soy todo oídos. Ella estaba prácticamente en su cara en ese momento, y Shirou podía apostar que estaba a punto de morderlo cuando la matanza de una forma fue suspendida temporalmente por el sonido de una pequeña tos desde un lado. Disculpe, dijo Caster con un tono de voz de disculpa desde su asiento. No quiero entrometerme, pero quizás sería mejor si fuera yo quien explicara la situación. ¿Sería? Preguntó Shirou, no muy seguro de si en realidad era una buena idea. No tuvieron tiempo de repasar una historia para explicar la presencia de Caster en su casa. Seguro que estaba contento de que el sirviente se hubiera puesto al día rápidamente y no parecía que quisiera hipnotizar a Taiga, pero Shirou no sabía qué tipo de excusa podría inventar, y cómo reaccionaría Taiga. Oh. ¿Y quién eres exactamente de todos modos? Taiga preguntó cruzando los brazos sobre su pecho, dándose la vuelta para enfrentar a Caster con todo el poder de su ira. ¿Cuáles son tus intenciones hacia Miko o Shirou? Fujine, suspiró Shirou frotando sus sienes, sin perder el desliz de su lengua y por lo tanto la verdadera razón de su rabia. Mi nombre es Megisa, respondió Caster sin perder el ritmo, y la historia detrás de mi presencia aquí es bastante larga. Una hora más tarde lloró Taiga, secándose los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, sollozó ella, después de hacerte romper todos los lazos con tu familia y robar tu herencia, que nada bueno de tu esposo se escapó con otra mujer. Eso es exactamente así, confirmó tristemente la recién nombrada Megisa. Si Emiya-san no me hubiera ofrecido amablemente comida y refugio ayer, no sé cuánto tiempo habría sobrevivido. Sin dinero y en un país extranjero. Se calló, dejando el resto a la imaginación hiperactiva de Taiga. Pero entiendo que mi presencia aquí es inapropiada. Me iré de inmediato. ¡No! Taiga gritó, deteniendo a la otra mujer que ya estaba en el proceso de levantarse. No hay necesidad de eso. Por favor, aunque solo seas un aprovechador, usa a Shirou todo el tiempo que necesites. Oí, Fujine, Shirou sudaba, ¿de verdad deberías estar diciendo algo así? ¿Estás diciendo que preferirías tener a Megisa-san viviendo en las calles después de todo lo que le pasó? Shirou, te enseñé mejor que eso. Shirou-san. Caster repitió lastimosamente, mirándolo con los ojos de un cachorro pateado, aunque Shirou definitivamente podía ver un destello de diversión detrás de eso. Ella ciertamente se estaba riendo de sus gastos, aunque lo escondió bien. ¿Por qué de repente soy el chico malo aquí? Ya dije que podía quedarse todo el tiempo que quisiera. Joder. Entonces está decidido, declaró Taiga con orgullo. Hasta que logres volver a ponerte de pie, no temas usar a Shirou y este lugar. Entonces estoy a tu cuidado, dijo Caster inclinándose respetuosamente hacia ambos. Ella era buena levantando una fachada. No hay necesidad de ser modesto, se rió Taiga. Bueno, entonces, debería volver ahora. Shirou, volveré para cenar. Asegúrate de cocinar suficiente comida para todos. ¿Entendido? Sí, claro, Fujine, asintió Shirou. De ninguna manera dejaría que Taiga se muriera de hambre por su propio bien y el del mundo también. La mujer hiperactiva se fue de un humor más feliz que llegó, algo de lo que Shirou estaba feliz. Eso fue interesante, dijo Caster, volviendo rápidamente a su comportamiento sereno habitual cuando ambos escucharon las puertas cerrarse detrás de Taiga. Sí, se rió Shirou, lo siento por eso. No hay necesidad de disculparse. La preocupación de tu tutor es comprensible, aunque tengo curiosidad por las circunstancias que hicieron que un magus estuviera bajo la tutela de una persona normal. En realidad, es bastante simple para ser honesto, explicó Kiritsugu. Tenía muchos enemigos, muchos de los cuales no tienen ningún problema en trasladar sus rencores hacia mí. Para protegerme hasta que pudiera hacerlo yo mismo, papá me hizo mezclarme con la gente normal, cortando todos los lazos con la sociedad de Magi. Hasta donde yo sé, solo otra persona conoce mi estado de magus. ¿Solo uno? ¿Quién sería? Un maestro de mi escuela, en realidad. Digamos que tiene un gran secreto que desea seguir siéndolo y que me devuelve el favor quedándose con el mío. Un intercambio justo, supongo. Estuvo de acuerdo. Lejos de tener la mentalidad de un magus de la era moderna, Caster lo aceptaba mucho más al compartir su secreto con una persona normal. Bueno, no es exactamente normal en el caso de Kuzuki. De todos modos, gracias por no usar ninguna Magecraft en Fujine. Te lo agradezco.
De nada, le devolvió su gratitud. Difícilmente contaría como un comportamiento adecuado imponer una compulsión a la familia de mi anfitrión, especialmente cuando se dispone de un enfoque mucho menos invasivo. Eso es cierto, así que, ¿debería llamarte Mejisa-san de ahora en adelante? Preferiría que me llamen por mi título cuando podemos conversar libremente, respondió. No me gusta mucho ese nombre si tengo que ser honesto. ¿Por qué es eso? Es el término para bruja, en mi lengua materna. Un apelativo que se ha utilizado con demasiada frecuencia en lo que a mí respecta. Entonces, ¿para qué usarlo? Porque no importa cuánto me disguste, sigue siendo apropiado para alguien como yo. Quizás había dicho demasiado, razonó Caster en retrospectiva. Quería mantener su nombre real en secreto tanto como fuera posible, pero también se dio cuenta de que, a menos que estuviera dispuesta a convertir al chico en su esclavo, tenía que compartir un mínimo de información personal. El chico parecía ser tremendamente atrevido en ese sentido, y ya había especificado que no tenía prejuicios hacia los antihéroes en general. Por lo tanto, compartir ese conocimiento fue una concesión muy pequeña de su parte, y una buena manera de probar su carácter. ¿Bruja, eh? Musitó en voz alta. Eso suena bastante despectivo. No importa, te llamaré Caster tanto como pueda. Solo sé que tengo visitas casi todos los días en el desayuno y la cena, así que debo pedirte que tengas paciencia con esto. Está bien, concedió. Es la intención que usa esa palabra lo que marca la diferencia. No lo percibiré como un insulto en este contexto. Bien. Dicho esto, ¿hay algo que necesites? El prana que te di debería durar hasta mañana, pero tal vez deberíamos empezar a buscar una forma de proporcionarlo de una manera más estable. La opción de que hagamos un contrato todavía está disponible, pero estaba pensando en otra forma menos vinculante. ¿Qué tenías en mente? Como sirviente de la clase lanzadora, soy capaz de realizar todas las tareas y rituales de un mago, salvo la creación de mi propio prana. Si tuviera que vincularme a un nexo de línea ley, podría mantenerme indefinidamente. ¿Cómo lo hace el sistema del Grial? No dañaría eso a la gente de la ciudad. Ya hay un drenaje considerable del Grial. Eso era lo que ella pensó que él objetaría. Tenía razón al decir que si comenzaba a drenar más de lo que necesitaba para mantener su existencia, la gente sufriría, pero eso era cierto solo si realmente comenzaba a usar la línea de ley de manera intensiva para lanzar varios hechizos de alto rango. Bueno, si no planteaba ni la más mínima objeción a su plan, significaría que era un idiota o que ella lo había sobreestimado severamente. Solo si exagero, explicó con cuidado. Simplemente sostenerme y lanzar hechizos de bajo nivel en el transcurso de varios días difícilmente sería sentido por nadie. Sin embargo, si me obligaran a usar taumaturgia de alto nivel, la gente comenzaría a debilitarse y, si se les empuja demasiado, incluso a morir. Oh, parpadeo. Está bien entonces. Solo asegúrate de ser prudente, ¿quieres? ¿Eh? ¿Solo así? ¿Iba a seguir su plan con solo un leve consejo de ser precavido? No es que quisiera quejarse, pero había pensado que él se opondría a cualquier acción que pudiera poner en peligro vidas inocentes. ¿Lo había leído tan mal? ¿No tienes miedo de que pueda abusar de él? Preguntó, honestamente curiosa. Lo había catalogado por ser el tipo de héroe que solo ve cosas en blanco o negro. Una vez que se establezca el vínculo, tomaría muy poco esfuerzo de mi parte acceder a enormes cantidades de energía a expensas de los habitantes de esta ciudad. Por supuesto que lo soy, respondió, realmente sorprendido de que ella le preguntara tal cosa. Entonces, ¿por qué estás apoyando mi plan? Caster comenzó lentamente, como si meditara sus siguientes palabras con cuidado. ¿Estás diciendo que dañarías a personas inocentes a propósito? No dije nada por el estilo, frunció el ceño ante la acusación, simplemente señalé que podía hacerlo con facilidad. Entonces realmente no veo tu punto. Estoy diciendo que en realidad no sabes nada sobre mí. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no me permitiría agotar la población de esta ciudad solo para tener una reserva de prana de fácil acceso? Lo siento, pero realmente no entiendo por qué me preguntas esto, explicó Caster. En el momento en que decidí salvar tu vida anoche, ya tomé en consideración que podrías ser una amenaza para casi todos en esta ciudad. Su proceso de pensamiento se detuvo ante eso. Él tenía razón, por supuesto las entidades sobrehumanas como los sirvientes son un riesgo potencial para todos con solo existir. Sin embargo, a pesar de eso, decidió ayudarla. En ese mismo momento se dio cuenta de que había entendido mal a la persona que la estaba mirando con ojos amables pero fuertes. Entonces, ¿por qué me salvaste en primer lugar?
Ella exigió saber a través de los ojos entrecerrados la posibilidad de que él tuviera una agenda secreta. De repente se había vuelto mucho más realista. Porque no considero aceptable sacrificar a alguien que todavía tiene que expresar el deseo o la intención de dañar vidas inocentes solo para estar seguro. Y para ser completamente honesto, si tuviera que eliminar todas las amenazas potenciales a otros, la vida de las personas, tendría que erradicar a todos los seres humanos de este mundo. Tenía razón, admitió para sí misma. La mayor amenaza para la vida de una persona eran todos los demás seres humanos. En esa nota, simplemente dejarla desaparecer habría disminuido la probabilidad de que los transeúntes resulten heridos en el fuego cruzado, pero aparentemente, la idea de matar como primera opción para evitar problemas potenciales le repugnaba al pelirrojo. Pero aún, ¿qué vas a hacer si resultara ser una persona así? ¿Qué harías si en realidad fuera una bruja malvada que mata inocentes para su beneficio personal? Cerró los ojos por un momento y cuando los volvió a abrir fue como mirar el acero dorado. Entonces asumiría la responsabilidad de haberte salvado la vida y te detendría yo mismo, proclamó. No había una amenaza o una advertencia en su voz, sino simplemente una sincera declaración de intenciones, la declaración de una resolución hecha incluso antes de que ella comenzara a considerar cómo reaccionaría él ante sus planes. Sí, ella lo había subestimado severamente. Ella había pensado, considerando su enfoque y motivos, que era un niño ingenuo sin una comprensión real de la crudeza de la realidad, alguien que creía lo mejor de otras personas. Probablemente eso todavía era cierto, pero no fue producto de la ignorancia, sino más bien una elección clara y deliberada. No era como si no entendiera lo peligroso que era el camino que estaba recorriendo. Al asociarse con ella desde el principio, se dio cuenta de todas las implicaciones de sus decisiones y estuvo dispuesto a asumir las consecuencias, arriesgando su vida si era necesario. Incluso para alguien como ella, una persona como él no podía considerarse simplemente un niño. Entiendo, accedió respetuosamente después de un largo momento de tenso silencio. Me aseguraré de tener cuidado entonces. Difícilmente era una promesa de ningún tipo. En cualquier caso, tenía la intención de ser cuidadosa por una serie de razones que no tenían nada que ver con él o su brújula moral, pero sin embargo, le dio una salida de la situación sin ignorar abiertamente sus palabras. Era la mejor manera de evitar un conflicto innecesario con la persona que en ese momento era su único recurso y contacto. Además, ella no tenía ninguna razón para forzar su camino a partir de ahora, razonando que podría lidiar con él en cualquier momento si resultaba ser una molestia más adelante. Por el momento, era un recurso demasiado útil para descartarlo por capricho o convertirse en un esclavo sin sentido. En cualquier caso, tenía la intención de mantener un perfil bajo hasta que realmente comenzara la guerra. Secar las líneas de ley no fue definitivamente la mejor manera de lograrlo. Gracias, dijo con una cálida sonrisa. Eso es todo lo que pido. Ahora, si no le importa, hay una serie de cosas que debo revisar. Mientras tanto, siéntase libre de moverse como quiera. Si le parece bien, puedo mostrarle el nexo más cercano más tarde hoy. Te lo agradecería. Estaré en la habitación que me diste anoche hasta ese momento. Sería mejor si descansara lo más posible para preservar mis recursos. Por supuesto, estuvo de acuerdo. Si necesita algo, no dude en preguntar. Lo tendré en cuenta. Gracias. Hogar Emilia. Tojo. Media hora después, Shirou estaba sentado con las piernas cruzadas en medio de su dojo. El ambiente tranquilo del edificio de madera ayudó a aliviar la presión acumulada después del almuerzo. La situación con Caster podría definirse como muy tensa. Si uno está de humor, para eufemismos, era obvio incluso para él que a ella no le gustaba que le dijeran qué hacer, como era de esperar, ya que era miembro de una categoría famosa por sus egos, entre otras cosas. Podía decirle a Caster que no le importaba particularmente el bienestar de las personas que la rodeaban, pero eso difícilmente podría considerarse una razón para menospreciarla, ya que lo mismo podría decirse de una gran cantidad de seres humanos. El hecho de que tuviera una mayor posibilidad y capacidad de convertirse en una amenaza para los demás no era razón suficiente para ser hostil con ella. Había dejado perfectamente en claro su posición, y aunque obviamente había puesto tensión en su relación en ciernes, Shirou no podía sentirse mal por eso. Si se convirtió en una buena o en una mala persona, fue decisión de Caster por completo. Habría sido arrogante por su parte juzgarla antes de que ella cometiera cualquier acto que pudiera definirse como dañino o malvado. Como dijo, si consideraba el potencial de ser malvado como una razón lo suficientemente buena para matar a alguien, entonces se convertiría en lo que había sido Kiritsugu. Eso era lo único que nunca permitiría, porque lo único que le esperaba en ese camino era
No importa, hizo su elección y estaba feliz con ella si realmente se volvía contra Caster, llevándola a una esquina incluso antes de que ella hiciera algo que lo justificara, no había duda de que realmente se convertiría en la persona que temía que pudiera ser. No, si no perseguía su deseo lastimando a transeúntes inocentes, él la apoyaría tanto como pudiera. Después de todo, fue el propósito principal de su elección de ser un héroe. Permitir que otras personas vivieran vidas felices y pacíficas mientras Caster no se convirtiera en alguien que le negara la oportunidad de vivir a otras personas, la apoyaría todo el tiempo que lo necesitara. Como de costumbre, en momentos de duda se volvió hacia la vaina que llevaba dentro, concentrándose en la suave calidez que se extendía dentro de su pecho. Shirou encontró la confirmación de su elección. Avalon tarareó silenciosamente dentro de él, como si aprobara su curso de acción. Mientras su luz brillara dentro de él, estaba seguro de que estaba en el camino correcto. Sí, Caster necesitaba ayuda más que nadie que hubiera conocido en su vida hasta ahora. A pesar de que ya no corría el riesgo de morir, todavía tenía que ser salvada de verdad. Quizás era el mayor desafío personal que Shirou había enfrentado hasta ahora, pero estaba más que dispuesto a aceptarlo. Con eso fuera de su mente, se convirtió en un estado de trance y reanudó los ejercicios habituales que ella se había visto obligada a saltarse los últimos días. Lo último que necesitaba era descuidarse en un momento como este. Londres. Torre del Reloj. La Asociación de Magos, más conocida como Torre del Reloj, debido a su posición debajo del famoso monumento en el centro de Londres, era el lugar donde los magos se reunían para compartir el poco conocimiento que estaban dispuestos a compartir a cambio de diferentes conocimientos y recursos para continuar sus experimentos. A pesar de estar habitado por gente rica, culta y bien educada, era un lugar más parecido a una piscina llena de tiburones que a cualquier instituto de aprendizaje. La traición, el chantaje y la politiquería clandestina eran la norma, y el estatus social de cada miembro dependía en gran medida de su capacidad para usar esas cosas en su beneficio. Lo único que se valoraba más que la herencia y el dinero era el talento, pero incluso el individuo más talentoso no era más que un recurso valioso si no tenía las habilidades y el respaldo político para sobrevivir en ese entorno. Entre todos esos, unos pocos individuos se distinguieron de las masas por su carácter puro, a pesar de que no tenían un talento notable o una fuerte conexión familiar. Una de esas personas fue Waver Velvet, el segundo Lord El Mello, y un niño una vez escuálido e inseguro que se convirtió en una de las figuras más prominentes entre la parte educativa de la asociación. Al haber nacido como un magus promedio de una familia igualmente promedio, Waver creía firmemente que el esfuerzo suficiente podría compensar el talento perdido, y no ocultó ningún misterio. Incluso durante su adolescencia fue un testimonio de su fuerza de carácter, considerando que logró ascender en las filas de una organización donde tal teoría era nada menos que una blasfemia. A decir verdad, la muerte más violenta de su antiguo maestro, Lord Archibald del Melloy, y la posterior pérdida de su familia, Crest, le habían ofrecido a Waver la oportunidad de probar su teoría con el respaldo de una familia que todavía tenía mucho poder dentro de la organización. A pesar de haber perdido la totalidad de su herencia, tomando el manto de Lord El Melloy, Waver rápidamente demostró que una persona motivada podía ofrecer una gran cantidad de cosas a la comunidad de los magos. Incluso si todavía era hasta el día de hoy un magus promedio en el mejor de los casos, también era uno de los maestros más respetados de toda la asociación. Ninguno de sus estudiantes se graduó nunca con algo menos que grande, y esa habilidad lo hizo extremadamente bien aceptado en los círculos altos a pesar de su señoría barata. A Waver, por supuesto, no le importaba el reconocimiento de los ancianos que vivían de los logros del pasado, pero se vio obligado a reconocer que estar en el lado bueno de ellos ayudó a suavizar las cosas con la financiación de sus investigaciones. Ahora, eso era algo de lo que valía la pena hablar. Su equipo de investigación era algo de lo que estar orgulloso. Los estudiantes más prometedores, todos provenientes de familias sin vínculos con la nobleza de la asociación, tenían cabida en sus proyectos. Su propia existencia fue una bofetada a la creencia común de que la historia era todo lo que importaba en lo que respecta a la taumaturgia. Su equipo hizo tantos avances revolucionarios que las figuras más destacadas de la asociación ya no pudieron ignorarlos o ignorarlos. Ese fue su mayor logro. Aunque no se reconoció públicamente, se las arregló para demostrar que el talento no lo era todo, y para mejorar las cosas, todos sus asistentes lo miraban con un respeto honesto nacido de su liderazgo inquebrantable.
aprovechar el apoyo de quienes creían en él y, a su vez, guiarlos hacia metas lejanas y a través de desafíos aparentemente imposibles. No había olvidado la lección que le enseñó su rey, incluso ahora, como el último sirviente vivo del rey de los conquistadores, mantuvo la cabeza en alto y la espalda recta mientras caminaba con confianza por el camino de su elección. Era pequeño, y quizás insignificante comparado con los muchos logros de Iskandar, pero mientras Uaber viviera así, el reinado de su rey seguiría extendiéndose, aunque solo fuera un poco. Tal era la promesa que se hacía a sí mismo todos los días, incluso ahora, cuando fue convocado por los ancianos de su familia adquirida. Hay un asunto que deseamos que te ocupes, le dijeron crípticamente por teléfono. Eso no fue nada bueno. Las viejas brujas nunca habían sido particularmente comunicativas con él, como se esperaba de los viejos magos seniles, pero mientras entregara resultados concretos para compensar su pérdida de prestigio, ni siquiera lo molestaban, no mucho al menos. Ahora, en realidad, requerían su presencia en persona, algo que no se preocuparon desde el día en que asumió el señorío. Algo ya olía muy mal y Uaber tenía pocas dudas de que estaba a punto de tomar un bocado de lo que fuera que se pudría debajo de la mesa. Cuando el automóvil entró en el perímetro de la lujosa mansión que perteneció a Elmello y desde la antigüedad, Uaber educó sus rasgos en la máscara sin emociones que necesitaba para estar en presencia de los ancianos. Su relación siempre había sido fría en el mejor de los casos, y Uaber no se equivocaba al pensar que no le daría ni un momento del día si no fuera por su precaria situación. Realmente no estaba ansioso por conocerlos. 5 minutos y varios tramos de escaleras más tarde, Uaber estaba de pie frente a las enormes puertas dobles que se abrían sobre el salón de reuniones familiares. Empujándolos para abrirlos con un fuerte crujido, entró en el amplio espacio decorado con exquisitos tapices y con varias ventanas que se abrían sobre la finca que rodeaba la mansión. Buenos días, estimados ancianos, saludó al entrar. Bienvenido a casa, Uaber, por favor siéntate, invitó el hombre mayor sentado al final de la mesa sin perder el ritmo ante la mirada de la gente reunida. Uaber ocupó su lugar en la cabecera de la larga mesa, en el extremo opuesto del hombre que habló momentos antes. A pesar de la aparentemente amable bienvenida, Uaber podía decir que era todo lo contrario. Podría haber tenido que ver con él robando la reliquia del lord anterior y, por lo tanto, teniendo parte en su muerte y la pérdida de su cresta, pero Uaber pensó honestamente que si Archibald hubiera estado emparejado con el rey de los conquistadores, habría encontrado su fallecer mucho más rápidamente. Sin embargo, esa era solo su opinión, y no tenía forma de demostrárselo al resto del mundo. Para ser honesto, si Iskandar hubiera sido capaz de enseñarle al tembloroso Uaber cómo pararse como un hombre orgulloso, podría haber sido capaz de infundir un sentido de humildad al difunto Archibald. Por otra parte, el hecho de que el ahora fallecido maestro de Lancer hubiera entrado en una batalla mortal, llevando el legado de su familia sin pensarlo dos veces, significaba que era demasiado idiota para detenerse y escuchar a nadie. En resumen, había sido un completo tonto y la responsabilidad de perder siglos de magia acumulada recaía únicamente sobre sus hombros, sin importar lo que pensaran sus parientes supervivientes al respecto. Por otra parte, los magos fueron rápidos como pocos en transferir la responsabilidad de su propia locura a los demás, una de las muchas razones por las que Uaber se separó del lado más tradicional de la comunidad. Mis disculpas por la espera, dijo cortésmente mientras se sentaba. Estaba bastante absorto en un experimento cuando recibí su llamada y poner una parada adecuada al procedimiento tomó más tiempo de lo que predije. Ahora, entiendo que hay algo que deseaba discutir conmigo. Ah, Uaber, reconoció el anciano, siempre con prisa, como dice el rumor. No es de extrañar que casi nunca lo visites estos días. Lo siento, respondió con frialdad, tenía la impresión de que la última vez que nos vimos así me dijeron, y cito, apurarme y trabajar para restaurar el prestigio contribuía a empañar. Sí, admitió el anciano sin remordimiento ni vergüenza, eso es lo que dijimos entonces, y debo admitir que has superado todas nuestras expectativas, aunque el camino para volver a nuestro antiguo prestigio es todavía bastante largo. Habiendo dicho eso, supongo que la razón de esta convocatoria tiene algo que ver con este tema. De hecho, recientemente nos ha llamado la atención que podría ser posible acelerar, por así decirlo, la adquisición de un crest. Le ruego me disculpe. Uaber preguntó desconcertado. Creo que te escuché mal. Escuchaste perfectamente bien. Hay formas de obtener un crest si uno está dispuesto a dar los pasos apropiados. Si se trata de una propuesta de matrimonio, nada de eso. Uaber, el hombre lo ayudó a levantarse, aunque Uaber no se sentía más relajado. Incluso si sus descendientes pudieran heredar un crest, la familia Archibald no ganaría nada con él.
No, estaba hablando de una donación de una familia menor de un país oriental. Disculpe, casi se rió entre dientes, la última vez que verifiqué la transmisión de un crest a alguien, pero un pariente cercano de sangre es mortal en el 95% de los intentos, y también implicaría la destrucción de los circuitos. Sí, sí. Tu conocimiento es correcto, pero como bien has dicho, el procedimiento es arriesgado, pero no imposible. Hay formas de aumentar la tasa de éxito si uno está dispuesto a comprometerse. ¿De qué tipo de compromiso estamos hablando? Weaver preguntó ya temiendo la respuesta. ¿Alguna vez has oído hablar de Rule of Law, Weaver? Para su crédito, Weaver no cedió al impulso de ponerse de pie y gritar en la cara del anciano. No, se pellizcó elegantemente la nariz y dejó escapar un suspiro apenas audible. Déjame aclarar esto, te has puesto en contacto con un conocido designado de sellado con tendencias homicidas y una inclinación por jugar a Frankenstein con sus víctimas, para procurarte por la fuerza un escudo de una familia con poca o ninguna conexión con la organización, pero con suficiente historial personal. ¿Tener un valor mágico considerable? Eso es exactamente así, confirmó el ex jefe de familia con un asentimiento. ¿Estás completamente loco? Eso era lo que Weaver estaba pensando en ese preciso momento, aunque la única señal externa que dio fue el movimiento nervioso de su ceja izquierda y se abstuvo de levantar la mesa y aplastarla violentamente sobre el viejo tonto senil. ¿Te das cuenta de que si las altas esferas de la asociación se enteraran de algo de esto, nos despojarían de cualquier poder que el nombre Archibald todavía tenga, y si estuvieran de mal humor en particular nos enviarían a los niveles más bajos para asociarnos con un fugitivo? ¿Qué te poseyó para tomar una elección tan peligrosa? Peligroso no era exactamente la palabra que quería usar, pero pensó que ceder a un lenguaje soez difícilmente transmitiría su preocupación. Somos perfectamente conscientes de los riesgos involucrados, Weaver, y las ventajas simplemente los superan en buena medida. Tenemos muy poco que perder en este sentido. Si Weaver estuvo de acuerdo con eso, ellos tenían muy poco que perder. Él por su parte tuvo 10 años de arduo trabajo y varios subordinados que confiaron en él y siguieron su ejemplo, que corrieron el riesgo de ser expulsados de la organización solo por haberse asociado con él. Si el conocimiento de esto saliera a la luz, sus investigaciones se cerrarían, su equipo se disolvería y pasaría el resto de su vida en una jaula tan profunda bajo tierra que la luz del sol sería solo un pálido recuerdo del pasado para cuando saliera. Si salía del todo porque un montón de bufones marchitos no podían soportar la idea de hacer un esfuerzo real para restaurar lo que habían perdido. Ya veo, respondió con fría rabia. Supongo que dado que se está molestando en decirme esto, su contacto ha logrado asegurar lo que necesitaba. En realidad, ese no es el caso. Por favor, dime que no se equivocó, dijo demasiado como una súplica, pero honestamente, ¿qué diablos? No lo sabemos. La última vez que hablamos nos había garantizado que estaba a punto de poner su mano en un crest adecuado, pero no se presentó cuando se esperaba y todos nuestros fluidos intentos de contactarlo han fracasado por completo. Entonces, tal vez si tenemos suerte, murió horriblemente sin tener la oportunidad de divulgar nuestra participación. Difícilmente lo consideraría afortunado, Weaver. El hombre frunció el ceño, pero eso no viene al caso. Lo que te pedimos es que viajes a Japón y averigües qué sucedió. Si Guilford ha fallado en su tarea, tienes que eliminar todas las evidencias que puedan conectarlo con nosotros y, si todavía está vivo, retenerlo. A su mitad del trato. Ya hemos pagado un precio considerable por sus servicios. ¿Por adelantado? ¿Qué le diste exactamente? Varias cajas de aleaciones de influencia espiritual y otras materias primas. Insistió en que necesitaba realizar lo que le pedíamos y que lo consideraríamos como un pago por adelantado. Firmó un contrato vinculante en el que mantendría su palabra, pero no fecha de entrega determinada. Así que podría estar tratando de escabullirse ganando tiempo, ya veo. Bueno, entonces supongo que no hay nada más que decir. Haré los preparativos inmediatos para partir hacia Japón. ¿Esta persona es exactamente la última ubicación conocida? Ciudad Fuyuki, respondió el hombre como si se hubiera tragado algo particularmente amargo. Oh, maldita sea, respondió Weaver de acuerdo. No siendo de los que creen en coincidencias de esta magnitud, ya podía decir que las cosas iban a empeorar mucho antes de mejorar. Ciudad de Fuyuki. Templo Ryudo. Tarde Shirou y Caster se dirigieron hacia el templo en la cima de la montaña. Era uno de los 4 puntos de la ciudad donde se cruzaban las líneas de ley y donde era más fácil acceder a ellas.
Dejando a un lado la fricción de esa tarde, Shirou y Caster acordaron que era la mejor ubicación del ritual para conectar al sirviente con la corriente nativa de energía. También resultó estar situado sobre la parte central del sistema grial, que estaba enterrado en lo profundo de la montaña y cubierto con varias capas de poderosos campos delimitados para evitar la manipulación. Incluso los sirvientes difícilmente podrían pasar las inmensamente poderosas defensas. De hecho, la única forma de que una entidad espiritual tuviera acceso a la montaña era el conjunto de escaleras que subían hasta la cima. Si intentaban entrar desde cualquier otra dirección, rápidamente perderían su fuerza. ¿Entonces es inútil?, preguntó Shirou mientras Caster examinaba la barrera invisible. Sí, admitió sin hacer un esfuerzo por ocultar su disgusto. Este campo límite está hecho especialmente para protegerse de las entidades espirituales. Creo que los creadores del sistema querían evitar la manipulación específicamente de mi clase. Esperaba que pudieras desmantelarlos de alguna manera, respondió Shirou abatido. Podría hacerlo con bastante facilidad, pero tengo que dar crédito a quien los colocó y abstenerme de hacerlo. ¿Qué quieres decir? Verá, normalmente se erige un campo límite para proteger una ubicación específica y, si bien puede extraerse de la energía natural del lugar, es esencialmente una cosa separada. Supongo que esto no es lo que tenemos aquí. De hecho, en este caso, los Wars son parte del propio sistema grial. Desmantelarlos no es imposible, pero no sería diferente de, ¿cuál podría ser una analogía moderna adecuada? Como quitar parte de un motor mientras está funcionando a plena potencia. No importa, comentó Shirou entendiendo sin duda, si se equivocaban con el sistema mientras estaba en plena potencia, la reacción la sentiría toda la ciudad, si no toda la región. Haría aparecer el fuego de 10 años antes, como encender una cerilla. Había esperado que Caster pudiera, con su conocimiento de magia superior, detener el grial para evitar que la guerra sucediera por completo, pero parecía que no había una salida tan fácil como humano. Aún podía entrar allí, suponiendo que pudiera encontrar la entrada, pero una vez dentro, poco podía hacer. Parecía que no había una solución fácil para esto. Es una pena, coincidió Caster. Si hubiera logrado examinarlo de cerca, podría haber sido capaz de purificarlo. ¿Seriamente? Tal vez. No puedo estar seguro, pero hay una buena posibilidad de que pueda hacerlo incluso después de que se haya manifestado en una forma física, suponiendo que podamos aislarlo de alguna manera hasta que descubra una manera de proceder. Podemos trabajar en eso más tarde. Ahora debemos ocuparnos de tus ingresos de prana. Vamos a subir, dijo señalando las escaleras. Dirige el camino, estuvo de acuerdo Caster. Por cierto, un amigo mío vive aquí. Sir Ryudo no se consideraba nada especial, pero confiaba en su capacidad para diferenciar a las personas. Llegó con ser hijo de un monje y se vio reforzada por su carrera como presidente del consejo estudiantil. Por esa razón, se sorprendió levemente cuando su amiga Emiya Shirou vino a visitarla esa noche. No fue su visita para sorprender, ver enterrado a su padre adoptivo en el cementerio de allí, sino a la persona que lo acompañaba. Estaba barriendo la puerta cuando los vio venir. Emiya lo vio desde el largo tramo de escaleras que subían la montaña hasta el templo. El pelirrojo saludó con la mano, un saludo que Issei devolvió cortésmente, pero cuando su mano bajó y sus ojos se movieron hacia el compañero de su amigo, se congeló. Por primera vez en su vida, Ryudo Issei estaba completamente aturdido. El mundo a su alrededor se apagó hasta el punto que no pudo escuchar a Emiya decir algo. Mientras se acercaba, la totalidad de sus sentidos estaba enfocada en la mujer que elegantemente se abría paso hacia él. Tenía las venas frías como el hielo, pero el corazón le latía frenéticamente en el pecho. No había duda de que lo que estaba sintiendo era Issei. Gaara, prácticamente gritó cuando Shirou se vio obligado a gritar su nombre para llamar su atención. Issei, ¿estás bien? Te quedaste congelado por un momento, explicó la pelirroja. ¿Estás enfermo o algo así? Alejándose de la mujer ahora demasiado cerca para su comodidad, Issei se ajustó las gafas. No. Estoy perfectamente bien, mintió sin mirarla. Simplemente me quedé un momento. De todos modos, ¿qué te trae por aquí a esta hora? No sueles venir a visitar la tumba de tu padre, y definitivamente no tan tarde en la noche. No es así. Solo le estaba mostrando a mi amigo la ciudad, y el templo es uno de los puntos de referencia. ¿Tu amigo?, preguntó, volviéndose hacia la mujer, haciendo todo lo posible por mantener su exterior compuesto. No serviría de nada mostrar que sabía que algo andaba mal con ella. Definitivamente no es bueno. Sí, confirmó Shirou, ante la acusación de Issei. Esta es Megisa-san, una amiga de Europa.
Megisa-san, esta es Ryudo Issei, una amiga de la escuela e hijo del monje principal en este templo. Encantado de conocerte, Ryudo-san, saludó la cosa cortésmente. Del mismo modo, Megisa-san, dijo a cambio mostrar hostilidad no era una buena idea en ese momento. Esperaba poder mostrarle el templo, si no te importa, dijo Shirou. No, por supuesto que no. En realidad, debería mostrarte los alrededores. No me gustaría imponer. No es una imposición en absoluto. Síganme, por favor. Dejando su escoba a un lado, los condujo hacia el edificio principal, explicando la historia del lugar a sus dos visitantes, aunque probablemente Shirou ya sabía la mayor parte. Cuando llegaron a la cámara principal, la mujer llamada Megisa se detuvo en medio de la habitación para mirar a su alrededor, aunque Issei tuvo la clara impresión de que no estaba interesada en el templo en sí. Emilia-kun, gritó, me gustaría hablar contigo un momento si no te importa. Para su disgusto, su amigo se volvió para mirar a la mujer que asintió brevemente con aprobación. ¿Qué pasa, Issei? Aquí no, Shisei lo agarró del brazo, tirándolo hacia el balcón cercano cuando pensó que había puesto suficiente distancia entre ellos y la cosa. Issei se dio la vuelta para mirar a su amigo Emilia-kun. ¿Quién es exactamente esa persona con la que viniste aquí? Ya te lo dije. Es una amiga de Europa que se quedará en mi casa por un tiempo. ¿De tu lugar? Emilia, ¿tienes alguna idea? Mira, sé que esto te va a sonar extraño, pero esa persona no es, se calló. No es que... Las cejas de Shirou se fruncieron. No es humano, susurró con cuidado para que ella no lo escuchara. Sin embargo, no estaba seguro de si la falta de reacción de su amigo era algo bueno o malo. Ella no es humana, dijo Shirou con un tono que no era tan incrédulo como a Issei le hubiera gustado. ¿Cómo puedes saberlo? Es un sentimiento que tengo. Sé que puede sonar ridículo, pero tengo un buen sexto sentido cuando se trata de estas cosas. ¿Un sexto sentido? Preguntó su amigo arqueando una ceja. ¿Qué sientes exactamente? Realmente no puedo explicarlo, pero a veces tengo estos sentimientos extraños de las personas que vienen. Como si estuvieran fuera de lugar. ¿Y Megisa-san se siente así para ti? ¿Fuera de lugar? ¿Qué? No, ella se siente completamente equivocada. Como si no fuera de este mundo para empezar. Y Emilia-kun dio un paso atrás con cautela. ¿Por qué parece que no te sorprende lo que estoy diciendo? Estoy bastante sorprendido, dijo frotándose la sien honestamente, debería haberlo visto venir. Dime, Issei, ¿Tosaka-san se siente fuera de lugar para ti? ¿Sí? Espera, ¿y, lo sabías? ¿Quieres decir que también puedes sentirlo? Hasta cierto punto, aunque probablemente por una razón diferente. Dime, Issei, ¿Tosaka-san se sintió así? Se apoderó de él como una ola de navajas y se vio obligado a retroceder más. En realidad, no sentía dolor, pero era como si lo hubieran raspado por todas partes con pequeñas cuchillas. No era como Tosaka en absoluto. Si tenía que comparar, la sensación que tenía de Tosaka era como el calor persistente de algo que había estado cerca de una llama mientras, justo en ese momento, Shirou se sentía como el fuego mismo. Emilia, ¿hay algún problema? Preguntó una voz femenina detrás de él. Issei no necesitó girarse para comprender que estaba atrapado entre el amigo que creía conocer y una criatura que lo arrastraba como el infierno solo por existir. Sí, suspiró Shirou, parece que ya nos han descubierto. Como te dije, Issei-kun parece tener buen ojo para las cosas fuera de lo normal. Ya veo, reconoció con calma. Debería tratar con él como se acordó entonces. Emilia. Si esto es una broma, pero no era una broma, lo podía decir por la mirada en los ojos de su compañero de escuela. ¿Qué demonios está pasando? ¿Era esta persona realmente Emilia Shirou? Realmente lo siento, Issei, pero no podemos permitir que hagas lo que quieras. Hazlo, Caster. No logró terminar su frase de que la mujer apareció justo frente a él, con los ojos hundidos en los suyos como una piscina sin fondo. El mundo de Ryudo Issei se oscureció y no supo más. Shirou suspiró mientras veía a Caster hipnotizar a su amigo. No le gustaba hacer esto, especialmente no a Issei y a todas las personas, pero, francamente, no podía arriesgarse a que dijera algo incorrecto a la persona equivocada. Había tenido suerte de que fue Shirou con quien Issei habló sobre su sexto sentido. Si hubiera sido otro Madus, o peor, otro Servant, tenía pocas dudas sobre las posibilidades de Issei de sobrevivir a las consecuencias. Consideró la opción de revelarle la verdad,
Pero fue una elección con resultados impredecibles, especialmente tan temprano en el conflicto con varios otros magos viniendo a la ciudad y 6 sirvientes más para ser convocados. Issei arriesgaría demasiado con solo mirar en la dirección equivocada. No era como si Shirou no confiara en él para guardar sus secretos, pero la verdad era que si Issei alguna vez se encontraba con un magus con la sospecha de que tenía una conexión con un sirviente, las cosas se pondrían feas. Su viejo amigo probablemente quedaría atrapado en el fuego cruzado de una guerra en la que no tenía ninguna razón para estar involucrado. Además, si la situación cambiaba, podía hacer que Caster eliminara el bloqueo de su memoria. Salió de sus pensamientos por el sonido de unos pasos detrás de él. Allí, más abajo del balcón, estaba Kuzuki Soichiro, su maestro de escuela y asesino retirado. La mirada en sus ojos era fría y calculadora como de costumbre, y ahora estaba enfocada en el rostro en trance de Issei. Emiya-kun, ¿qué es esto? No había hostilidad en su voz, pero estaba claro que esperaba una respuesta clara. Su relación era extraña y se basaba en mantener secretos el uno al otro, por lo que Shirou sabía que probablemente Kuzuki escucharía todo lo que tenía que decir antes de tomar una decisión. A diferencia de Issei, Kuzuki fue perfectamente capaz de ocultar sus intenciones y pensamientos y más que capaz de lidiar con una seria amenaza para su persona. Además de eso, honestamente, si quería que una persona capaz que no fuera un magus vigilara las cosas, Kuzuki Soichiro era el que necesitaba, si estaba dispuesto a cooperar. Mientras pensaba esto, Shirou escuchó a Caster moverse preparándose para moverse, pero Shirou levantó la mano para detenerla. Está bien, dijo volviéndose ligeramente hacia ella, él sabe de mí. Aún así, protestó ella. Por favor, confía en mí, le preguntó antes de volverse hacia el otro hombre. Kuzuki-sensei, esperaba poder hablar contigo en privado. ¿Podrías venir a mi casa esta noche? De acuerdo, dijo el hombre antes de regresar de donde venía como si nada hubiera pasado, dejando a Shirou solo con Caster y el todavía hipnotizado Issei. ¿Quién era esa persona? Caster preguntó ahora a su lado. La forma en que se movía y su falta de presencia, ¿es un asesino? ¿Podrías decirlo fácilmente, No importa, ¿obtuviste lo que vinimos a buscar? Sí, confirmó. El vínculo con el nexo está correctamente establecido, pero a menos que esté por estos motivos, la cantidad de energía que puedo invocar es limitada. ¿Qué tan limitado? Lo suficiente para mantenerme indefinidamente, pero no lo suficiente para un combate prolongado. Por supuesto, puedo reforzar mis reservas visitando periódicamente, pero eso es todo. Debería estar bien por el momento, respondió Shirou. Hasta que comience la guerra, debemos mantener un perfil bajo, enfocándonos en prepararnos y establecer el campo de batalla a nuestro favor. Estoy de acuerdo con ese plan. También me gustaría echar un vistazo a los materiales que mencionaste haber escogido de mi antiguo taller de maestría. Claro, pero ¿para qué? Como sirviente de la clase lanzador, se me ha otorgado una habilidad de creación de objetos de clasificación A. Con materiales adecuados y suficiente tiempo a mi disposición, puedo crear códigos místicos de notable poder. ¿En serio? Eso sería increíble, dijo con verdadera admiración. Sí, aunque difícilmente se compararán con los nobles fantasmas de los otros sirvientes, a menos que logremos tener en nuestras manos materias primas de excelente calidad incluso para mi época. Honestamente, aprovecharé cualquier ventaja que pueda obtener. Aparte de eso, ¿Issei va a estar bien? Sí, recordará conocerte y mostrarnos los alrededores, pero que él sepa, no ha sucedido nada particularmente notable. También me tomé la libertad de amortiguar parcialmente su capacidad de percibir lo sobrenatural para evitar una situación similar cuando vuelva aquí. Ser capaz de percibir grandes cantidades de prana o una presencia amenazante, pero tal como es ahora, no sería capaz de distinguir entre un servant y un ser humano a menos que hiciera todo lo posible. Buen trabajo. Debería ayudarlo a evitar ser notado por otros magos y sirvientes a su vez. Gracias. Es un placer. Ahora, creo que tenemos otros asuntos que atender. Tienes razón. Vamos, empecemos. Hogar Emilia. Les tomó una buena hora conducir la camioneta robada desde el almacén hasta la casa de Shirou, descargar su contenido en el taller y dejar el vehículo donde se pudiera encontrar fácilmente para cuando Shirou catalogó todo con la ayuda y el ojo evaluador de Caster. Ya era hora de cenar. Sin querer incurrir de nuevo en la ira de su hermana, Shirou se dedicó a preparar la última comida del día con fervor. Es cierto que cocinar ayudó mucho a calmar su mente, lo que le permitió dejar de lado las preocupaciones recientes por un breve periodo de tiempo. No había habido otro momento tenso con Caster, pero era obvio que el sirviente se había retirado un poco más en lo que a él concernía, y de hecho la sorprendió mirándolo como si supiera si era amigo o enemigo.
Por su parte, Shirou hizo todo lo posible por salir lo más amigable posible, pero el sirviente era reservado y difícil de leer. Aún así, no había mucho que pudiera hacer además de seguir con normalidad. Su alianza tácita era frágil y probablemente se basaba en el hecho de que ninguno de los dos era una amenaza inmediata para el otro. No le sorprendió, básicamente era un extraño para ella y, aunque no debería haberle dado ninguna razón para desconfiar de él, no era inusual que Magi tuviera una agenda secreta detrás de una fachada esperanzada. La confianza era algo difícil de ganar, pero Shirou era todo menos paciente. Como prueba de sus buenas intenciones, permitió que Caster se moviera libremente en su taller, algo de lo que ella estaba sorprendida. Parecía que sin importar la edad, Magi atesoraba mucho sus secretos, pero no era como si tuviera un misterio asombroso que quería mantener en secreto y, para ser completamente honesto, tampoco tenía forma de mantenerla fuera si ella quería. Después de todo, el escaso conocimiento de Woundard y Field no podía compararse con el de un mago de la era de los dioses. Estaba tan convencido de ello que no pudo descubrir de inmediato qué pasaba cuando ella salió del sótano, mirándolo de vez en cuando como si quisiera preguntar algo, pero sin saber cómo preguntar. Finalmente, la curiosidad se había ganado lo que parecía ser orgullo, y con una expresión de desconcierto entró a la sala de estar sosteniendo su computadora portátil abierta verticalmente en sus manos como un libro. ¿Qué en el nombre de Hades es este libro?, preguntó entrando a la sala de estar mirándolo. No importa qué tipo de hechizo use, no puedo hacer que aparezcan las páginas. ¿Y qué hay con estas letras grabadas en un solo lado? Intenté todo, pero no puedo obtener una reacción. No puedo creer que haya un código místico de esta época que no puedo comprender. Esto es absurdo. Respondió Shirou inteligentemente, eso no es un código místico. En realidad tampoco es un libro. ¿Qué quieres decir? Estaba en tu taller y ¿qué más podría ser con esta forma? Bueno, extendió la mano para presionar el botón de inicio. ¡Guau! Caster exclamó dejando caer la pieza de tecnología cuando se puso en marcha con un pitido. ¡Guau! Shirou exclamó también, mientras se lanzaba para agarrar su portátil no tan barato antes de que golpeara el suelo seguro. Dijiste que no era un código místico, protestó dando un paso atrás. No lo es, respondió levantándose de nuevo, esto es una computadora. Una herramienta hecha para procesar, almacenar y transferir información. No funciona en prana en absoluto. El Grial no proporcionó ninguna información sobre tales cosas, admitió, sonrojándose levemente por su pérdida de compostura sobre lo que era una herramienta común. Guilford tampoco poseía uno. No me sorprende. Es un invento bastante reciente y los magos de esta época tienden a despreciar los avances tecnológicos. Pensando en ello, era una de las principales ventajas que mi padre tenía cuando trataba con la mayoría de los magos. Ya veo. Dijiste que se usa para almacenar conocimiento. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, para ser honesto, todos los tecnicismos se me escapan, pero puedo darte una explicación general si quieres. Eso sería apreciado. Matou Sakura era una chica que apreciaba una sola cosa en su vida. La pelirroja Emilia Shirou no tenía absolutamente nada más, por lo que vivir no hay razón para vivir la pesadilla que era su vida diaria. Cuando lo conoció por primera vez, ya había congelado su corazón hasta el punto de que ya no sentía dolor ni se preocupaba por nada. A decir verdad, era solo un caparazón que se había hecho para seguir viviendo como un ser humano, pero estaba siendo erosionado lentamente por Matou Zouken Magecraft enfermo y últimamente por el abuso de Shinji. Por las cosas por las que pasó, por las cosas que permitió que su hermano le hiciera, por las cosas que estaba hecha para desear, Matou Sakura nunca podría ser suyo. Ella había aceptado eso hace mucho tiempo, pero incluso entonces, cuando Tosaka Rin tropezó con su vida, temió perderlo por ella después de que todo le había sido quitado para que Rin pudiera tenerlo. Sakura no estaba muy contenta con perder a la única persona que amaba por su hermana perdida. Quería luchar por él, quería tenerlo para ella, pero ¿por qué? Incluso si lograba mantener a Rin a distancia, nunca podría estar con él, estaba demasiado sucia para eso y lo que quería menos que entregarlo a Rin era mancharlo con su impureza. Por lo tanto, después de una no pequeña cantidad de debates internos, decidió hacerse a un lado y permitir que Rin se moviera sobre él. Su ex hermana era perfecta, después de todo elegante, amable, talentosa, hermosa. Si no fuera por su rencor personal contra ella, Sakura no tendría ninguna objeción con que ella estuviera con Shirou. Entonces, por el bien de su ser querido, se convenció de que Tosaka Rin era la persona adecuada para Shirou. Entonces, ¿quién era exactamente esta persona? ¿Quién diablos era esta mujer sentada tan fácilmente a su lado como si fuera algo común?
Allí estaba ella, sentada en la mesa a su lado mientras ambos jugueteaban con una computadora portátil que ella no había visto antes. Ah, buenas noches Sakura, saludó su senpai, siento no haberte escuchado entrar. Se puso de pie, cerrando la computadora portátil mientras lo hacía. Ah no, senpai, ¿quién es esta persona? Bien. Las presentaciones están en orden. Sakura, esta es Megisa-san. Será mi invitada por un tiempo. Megisa-san, esta es Sakura Matou, una koe y una buena amiga mía. Encantado de conocerte, tartamudeó Sakura sorprendida mientras se inclinaba invitado. Como ella vivía bajo el mismo techo que él. Y yo también, la mujer llamada Megisa también se inclinó después de levantarse. Ahora, desde que llegaste diría que deberíamos empezar con la cena. Ya he preparado algunas cosas y Taiga tampoco debería ser mucho más tarde. Oh, por supuesto senpai, respondió ella, corriendo a buscar su delantal. Megisa-san, ¿hay algo que no te guste en particular? No soy exigente con la comida, pero gracias por preguntar. Shirou-san, creo que deberíamos continuar con la lección en otro momento. Sí, lo siento por cortarlo a la mitad. No hay problema. Devolveré esto a su lugar, respondió cogiendo el portátil y saliendo de la habitación. Pasó un momento de silencio antes de que Sakura hablara de nuevo. Senpai, ¿por qué Megisa-san se queda aquí? Oh, ella está en una situación difícil en este momento y necesitaba un lugar donde quedarse. Tengo mucho espacio, así que le ofrecí quedarse aquí por un tiempo. Ya veo, confirmó. Eso era exactamente como él, aunque no explicaba cuándo ni cómo se conocieron. Por cierto, ¿cómo está tu resfriado? Estoy bien, gracias. Ya me sentía mucho mejor esta mañana. Incluso salí a dar un paseo esta tarde. ¿Fue entonces cuando conociste a Megisa-san? No. De hecho, la conocí ayer por la noche. ¿Es así? Eso significa que ya pasó la noche aquí. ¿Y todo el día con él? ¿Qué han estado haciendo ellos mismos? Ese sí, tartamudeó en respuesta. Ya veo. Y por casualidad te olvidaste de contárnoslo cuando lo visitamos esta mañana. Para entonces su voz se había vuelto literalmente glacial. Shirou incluso tuvo que alejarse un paso de ella. Tragó saliva. Sí. Para ser honesto, se me olvidó por completo. Ya sabes, estar enfermo y todo eso. Bien, dijo finalmente dejándolo libre. Ella estaba siendo ridícula. Ella no tenía ningún derecho sobre a quien conocía e invitaba a su casa. Era perfectamente capaz de cuidarse a sí mismo, pero a un senpai. Por favor, ten cuidado. Sé que quieres ayudar a tanta gente como puedas, pero alguien se aprovechará de ti a este paso. Tienes razón, suspiró. Lo siento, no quise preocuparte. Te prometo que tendré cuidado, ¿de acuerdo? Eso es todo lo que pido. Lo siento, no quise meter las narices en tus asuntos. Está bien. Solo te estabas preocupando por mí. Te lo agradezco, Sakura. Él le sonrió y ella no pudo evitar sonrojarse ligeramente. A cambio la apreciaba realmente. Lo hizo, y su corazón se disparó ante el pequeño reconocimiento. Oh, si pudiera congelar el tiempo y vivir ese momento para siempre. Una risa malvada vino desde la entrada, haciendo que los dos adolescentes se quedaran sorprendidos. Allí estaba Fujimura Sensei, apoyada en el marco de la puerta, haciendo un mal esfuerzo por ocultar su sonrisa detrás de una mano. Ustedes dos son tan lindos juntos. Fujine, gritó Shirou. Fujimura Sensei, repitió Sakura en protesta, sonrojándose locamente mientras lo hacía. Oh, Dios, se rió Megisa mientras regresaba de donde quiera que había ido. Parece que nos hemos entrometido en un momento privado. ¿Deberíamos darles algo de privacidad? No pensé que mi pequeña Shirou-chan pudiera ser tan buena cortejando chicas. Fujine, comenzó Shirou con un movimiento de cejas. Si sigues burlándonos de esa manera, no tendrás nada para cenar. GRK, dijo Fujimura Sensei mientras su boca se cerraba a la fuerza. Su instinto alimenticio prevalecía por un gran margen sobre su deseo de burlarse de su pupila. Cabe señalar que incluso Megisa-san, que no se pensó directamente al respecto, no murmuró una palabra más al respecto, sino que ocupó su lugar en la mesa. Parecía que ya era una esclava de las incomparables habilidades de cocina de Shirou. Shirou es mala, concluyó la maestra abatida mientras tomaba su lugar en la mesa también. Sí, lo soy, asintió Shirou vigorosamente con los brazos cruzados sobre el pecho. Si no lo fuera, ¿quién evitaría que provoques más problemas de los que ya haces?
Sakura la escuchó murmurar algo sobre mocosos arrogantes y descarados, pero era demasiado bajo para estar segura. 5 minutos después se sirvió la cena y Sakura se puso al tanto de las circunstancias de Megisa, lo que provocó una reacción no muy diferente a la de Taiga ese día cuando finalmente terminó la cena. Sakura ayudó a Shirou a limpiar los platos, mientras Megisa y Fujimura Sensei miraban la televisión. Cuando terminaron, se unieron a las otras mujeres frente a la pantalla. Fue entonces cuando Sakura notó algo extraño en su maestra. No más avistamientos del misterioso vigilante apodado Archer, dijo el portavoz. Las investigaciones policiales no han logrado encontrar ninguna pista sobre el hombre enmascarado que ayudó a descubrir una red criminal con extensiones aún desconocidas. Los agentes de policía han declarado que actualmente están enfocados en reunir pruebas relacionadas con el caso, admitiendo que el paradero de Archer no es su prioridad a partir de ahora. Sakura había escuchado sobre el justiciero, como probablemente la mayoría de Japón lo había hecho en ese momento, pero no le había prestado demasiada atención. No es que su vida fuera diferente debido a él y el hecho de que parecía estar activo principalmente en Fuyuki era de poca preocupación. Y sin embargo Fujimura Sensei seguía lanzando miradas a Shirou de vez en cuando mientras las noticias continuaban hablando de las hazañas de Archer. Quizás estaba leyendo demasiado sobre eso. Sí, probablemente ese fue el caso. Fujimura Sensei probablemente estaba preocupado de que Shirou intentara emular al chico enmascarado. Era una preocupación comprensible de su parte, considerando que Shirou era demasiado propenso a meterse en problemas con otras personas. Y que era muy bueno con arco y flecha. Y estaba extremadamente en forma para su edad. Y rescató a una mujer dudosa y la llevó a su casa. No. Esa fue una línea de pensamiento ridícula. No había forma de que su amada senpai, su amable y modesta Shirou, fuera secretamente una justiciera que acechaba la noche en busca de un criminal al que detener y gente a la que ayudar. Era algo que nunca consideraría aceptable porque habría significado que la única persona que ella creía que no tenía máscara la había engañado hasta cierto punto. Sí, hizo todo lo posible para convencerse de ello, aunque no funcionó tan bien como esperaba, dejándola con una sensación de frialdad demasiado familiar. Hogar Emilia. Tarde en la noche Caster vio a las dos mujeres salir de la casa de Shirou. Eran, por lo que podía decir, gente muy alegre y cálida, aunque ambos eran más de lo que dejaban ver, especialmente la chica Sakura. Había algo en ella que enfurecía a Caster, algo familiar. Había habido muy poca interacción y, por lo tanto, no pudo desarrollar una impresión final en la chica tímida. En cambio, la mujer mayor probablemente era tan animada y franca como parecía, aunque Caster tenía la clara impresión de que una buena parte de sus payasadas no eran necesariamente espontáneas. De hecho, parecía tener un buen ojo detrás de ese exterior infantil suyo. Caster no sabía si Taiga sabía o simplemente sospechaba fuertemente que su pupilo era Archer, pero las miradas que ella le dirigió durante toda la noche eran un indicio bastante obvio de que estaba buscando pruebas. Tampoco se perdió las pocas miradas que había disparado en su dirección, sin duda preguntándose si había más en la participación de Caster con su pupilo de lo que habían dejado ver, probablemente en lugar de las actividades nocturnas de Shirou. Ella se abstuvo de decirle nada a su anfitrión. Su papel en sus asuntos familiares era marginal en el mejor de los casos, y si alguna vez llegaba el momento de que él se enfrentara con sus parientes y amigos por sus acciones, ella no quería participar. Después de todo, sabía un par de cosas sobre las personas no deseadas que se entrometían con las familias de otras personas, y no tenía ningún deseo de revivir una situación similar en el corto plazo, y mucho menos ser la causa de ello. Estaba pensando en eso cuando escuchó el sonido de unos pasos acercándose a las puertas. Se volvió en la dirección del ruido y vio a la otra persona a la que se suponía que iba a conocer esa noche. Kuzuki Soichiro, maestro de escuela de Shirou y experto asesino por el aspecto de las cosas. Incluso ahora que lo tenía a la vista, apenas podía decir que estaba allí. Ese nivel de ocultación de presencia era prueba suficiente de que, en lo que respecta a las habilidades humanas, no se podía jugar con ese hombre. También asumió que él era la persona que Shirou había mencionado, conociendo su estatus como magus, pero no sabía cuál era su relación entre los dos. Parecía cordial, aunque un poco frío. Definitivamente no es algo basado en un chantaje mutuo. De hecho, estaba ansiosa por descubrir qué había llevado exactamente a dos personas de extremos opuestos del espectro moral a coexistir pacíficamente en la misma ciudad. Quizás la visión de Shirou del mundo no era tan blanco y negro como inicialmente había estimado que eran. Buenas noches, Kuzuki Sensei, saludó Shirou cuando el hombre estuvo lo suficientemente cerca. Emilia-kun, el hombre asintió en respuesta antes de volverse hacia ella con ojos inspectivos. Ah, claro, Kuzuki Sensei, esta es Megisa-san. Megisa, esta es mi maestra Kuzuki Sensei.
Intercambiaron amables saludos, pero Caster se dio cuenta de que el hombre no había expresado la más mínima emoción al respecto, ni positiva ni negativa, a pesar de haberla visto realizar hipnosis a otro ser humano o carece de cualquier forma de prejuicio o moralidad. Esto último no era tan difícil de imaginar considerando su supuesta profesión. Alternativamente, le faltaba algo como ser humano que lo dejaba indiferente a otras personas, y eso tampoco era demasiado difícil de imaginar no para ella. Todos entraron, con Shirou exponiendo su espalda a Kuzuki sin ningún problema. El joven no era tan tonto como ella pensaba que era en su primer encuentro, por lo que el asesino definitivamente fue considerado digno de confianza. Habiendo crecido para reconocer el juicio de Shirou, decidió extender la misma cortesía por el momento. Se sentaron a la mesa como lo hacían durante la cena. Kuzuki no dijo una palabra, pero estaba exigiendo respuestas simplemente sentado allí para una persona sin presencia, fue una hazaña notable. Entonces, Shirou comenzó a sentarse a su lado y frente a su maestro. Hay algunas cosas que necesitamos discutir, sensei. Shirou pasó la siguiente hora explicando el concepto de la guerra del Santo Grial y el espíritu heroico en general. Caster se sorprendió por su franqueza sobre la discusión, pero estaba aún más desconcertada por la reacción de Kuzuki, o la falta de ella. Ya veo, concluyó finalmente, suena como una situación problemática. Caster tuvo que contener un bufido. Quien en su sano juicio consideraría una guerra entre magos y espíritus heroicos como simplemente problemática. Sí, asintió Shirou, sin importarle la falta de emociones del hombre. En ese sentido esperaba tu ayuda. Ah, no me malinterpretes. No quiero que participes en las hostilidades, pero el templo es un lugar estratégicamente importante y otros magos y sirvientes seguramente visitarán en un momento u otro. Me gustaría que estuvieras atento a los extraños que puedan pasar. En una nota más personal, me gustaría intensificar mi formación. Necesito ser más fuerte para lo que está a punto de ver. El hombre no respondió de inmediato, resonando en silencio mientras miraba a los ojos de Shirou durante casi un minuto entero. Nadie habló hasta que Kuzuki finalmente asintió brevemente. Acepto, dijo levantándose una vez más. Regresaré mañana por la mañana a las 5. Estoy listo para entonces. Lo haré. Shirou se inclinó. Gracias, sensei. Estaba a punto de irse cuando Caster finalmente decidió hablar. Un momento, por favor. Hay algo que me gustaría preguntar. ¿Qué es? Kuzuki preguntó volviendo sus fríos ojos hacia ella. ¿Por qué estás dispuesto a ayudar sin pedir ninguna recompensa? Los ojos de Kuzuki se posaron en Shirou y permanecieron en él antes de regresar a ella. ¿Por qué preguntó? Fue su breve respuesta. Caster no sabía qué decirle a eso, o incluso si necesitaba decir algo en absoluto. Tenía su respuesta, aunque no tenía sentido para ella. Tomando el silencio resultante como su señal para irse, Kuzuki salió de la habitación con un cortés asentimiento, seguido poco después por Shirou, quien lo acompañó a la salida, dejando a Caster atrás para reflexionar sobre el reciente desarrollo. Oh, un consejo, Emiya-kun, dijo Kuzuki cuando llegaron a la puerta. ¿Qué pasa, sensei? Esa mujer es peligrosa, dijo sin dar vueltas al tema. Por tu bien, vigílala de cerca. Estoy consciente, respondió Shirou, no realmente sorprendido después de todo ella. Muy bien, respondió el maestro, sin cuestionar el juicio de su alumno. Regresaré mañana. Buenas noches, sensei, respondió Shirou, cerrando la puerta detrás de él. Solo con sus pensamientos, Shirou suspiró. Solo había pasado un día desde que se enteró de la guerra, y ya había demasiadas cosas en las que pensar. El asunto con Issei lo había dejado con un sabor amargo en la boca. Sabía que era para mejor y que su elección no le había evitado simplemente una gran cantidad de problemas, sino que lo más probable era que mantuviera a su amigo fuera de peligro tanto como fuera posible. Involucrar a Kuzuki había sido una elección mucho más simple, pero sin importar cómo lo mirara, había llevado a su maestro a la refriega de una batalla mortal. Finalmente estaba. Caster se las arregló para establecer una relación amistosa y respetuosa con el sirviente, pero probablemente hubo muchos problemas difíciles que enfrentar. Incluso antes de que comenzara la guerra cruzaría esos puentes cuando llegaran allí, razonó, pero la perspectiva de las dificultades que se avecinaban no ayudaba a aliviar su ya atribulada mente. Shirou-san, llamó Caster desde la puerta al no verlo regresar. Tuvo que ir a ver cómo estaba. ¿Está todo bien? Sí, sonrió. Sí lo es. Siento haber estado perdido en mis pensamientos por un momento. Está bien. Supongo que los últimos 2 días han sido bastante accidentados, incluso para un mago. Eso es por decirlo suavemente, pero está bien. Voy a descubrir cómo lidiar con esto de una vez por todas.
Caster reconoció su declaración con un respetuoso movimiento de cabeza y luego regresó al interior de la casa. Más tarde, después de proporcionarle todo tipo de ropa y otras cosas para su vida diaria, Shirou se retiró al dojo, llevándose a Mono Shizao con él. Sentado con las piernas cruzadas en el medio de la habitación, Shirou permitió que su mente se deslizara en el estado de trance que precedió a la activación de su circuito, pero permaneció así, enfocándose en la espada que descansaba en su regazo. Cerró los ojos e inmediatamente la imagen de la hoja reluciente se formó en su mente con tanta claridad que era como si la estuviera mirando. No, eso no es cierto, la imagen era mucho más clara de lo que sus ojos podrían comunicarle a su cerebro. No había nada que no pudiera ver de la maravillosa espada, ni de sus procesos de forja, ni de sus defectos. Absolutamente todos los detalles que abarcaban la existencia conocida como Mono Shizao fueron registrados dentro de él sin error. Dejando de lado temporalmente cualquier preocupación relativa a cómo exactamente estaba logrando tal hazaña, Shirou profundizó en la masa de información que Mono Shizao era para su cerebro y en un momento encontró lo que estaba buscando. Kisuba Megaeshi. Una técnica que rompió el tejido del propio espacio y cortó al objetivo desde 3 direcciones diferentes al mismo tiempo. No fue un misterio ni un acto de taumaturgia, fue pura habilidad solo. Shirou estaba impresionado más allá de las palabras que una técnica como esa pudiera existir sin depender de la manipulación del funcionamiento interno del mundo. Fue una hazaña que desafió toda descripción o elogio. Además, era algo de lo que Emiya Shirou no debería haber sabido nada, mucho menos replicado hasta cierto punto. Sin embargo, lo hizo en un momento de desesperación, tomó la técnica grabada en la espada y la replicó como no lo sabía, pero el otro tema era la diferencia en la ejecución. Por lo que podía decir, había realizado la técnica sin problemas, lo repitió en su mente y no pudo encontrar ninguna diferencia entre su ejecución y la realizada por su creador, excepto que Shirou no era Sasaki. Y ese era exactamente el quid del asunto. Ese fue el único hecho que arruinó la técnica. Emiya Shirou no era Sasaki Kojirou, su altura era diferente, su estructura corporal era diferente, su musculatura, fuerza y velocidad eran diferentes. Tsuba Megaeshi fue creado por Sasaki Kojirou para Sasaki Kojirou y ningún esfuerzo por parte de Shirou cambiaría eso. Teniendo en cuenta la precisión absoluta requerida para lograrlo, ya era un milagro que Shirou hubiera logrado realizar 2 ataques ilusorios y uno real. Para ser honesto, toda la situación había sido milagrosa. Si no fuera porque había tropezado tanto con esta habilidad como con esta espada, Shirou habría muerto a manos de Vincent Guilford. Eso no era aceptable, ya no podía permitirse el lujo de quedarse ciego. Tenía que averiguar de dónde venía esta habilidad suya, qué implicaba y usarla para volverse más fuerte, mucho más fuerte.